Bueno, mis chiquitos, ya durante el Renacimiento surge una denominación que se le llama, o un periodo que se denomina más bien siglo de oro, ¿vale? Básicamente, como les dije, al generar todo el tema del Renacimiento y de estas nuevas cosas, pues empieza a surgir una nueva literatura de la mano de algunos autores que permiten pues claramente que haya una revolución literaria muy hermosa y que permite que haya pues como temas literarios más libres, más imaginativos y demás. Acá ustedes ven las fotos de los autores y ya podemos ver cómo las mujeres pueden escribir, ya como las mujeres también tienen literatura y demás, y pues son de los avances más bonitos que hay durante esta época. Si ven, ahí encontramos ahí arriba y acá la otra. Entonces fue como ese surgir de la literatura un poco más humana, más libre, y entonces pues claramente eso hizo que fuera muy bonito, ¿vale? Esto ya lo vimos, pero es importante que lo leamos para que como que podamos ampliar el concepto, ¿listo? Entonces dice, la literatura del Renacimiento, que abarca desde el siglo XV hasta el principios del siglo XVII, representa un periodo de gran transformación en el pensamiento y la creación literaria en Europa. ¿Listo? Básicamente, chiquitos, se habla de Europa, pero ustedes deben saber que como Europa era como el centro, pues eso era la influencia que se transmitía hacia todos los lugares, ¿sí? De hecho, no es hasta el boom latinoamericano después de la época moderna que empieza a surgir la literatura latinoamericana. Ya había, ya existía, pero toda la influencia estaba, era pues por la literatura exterior, en este caso la más predominante, la literatura europea. Entonces, a pesar de que se escribiera en cualquier lugar del mundo, pues su enfoque era o su ejemplo era esa literatura europea. Entonces, como que todo estaba enfocado en lo mismo. Yo lo podía escribir desde acá, pero mi enfoque era literatura europea. Entonces, por eso es que se denomina más que todo así. ¿Listo? O era como la que predominaba más bien. Lo ponemos más pequeñito, listo. Vamos. ¿Qué en europea? Este periodo se caracteriza por un resurgimiento del interés en la cultura clásica greco-romana y un enfoque renovado en el potencial humano. Entonces, un enfoque humanístico, como ya lo habíamos dicho. Dicho periodo fue vivido como una época de esplendor en contraste con el oscurantismo, ¿no? Entonces, después de toda esa tragedia, pues vino como una luz, ¿no? Entonces fue un poco más tranquilo. En él se recuperaron muchos de los valores tradicionales de la antigüedad greco-latina y de su rica tradición literaria, a medida que la razón humana desplazaba la fe como el valor supremo de la humanidad. Entonces, básicamente, eh, lo que yo les dije, se generó un rechazo hacia todo el tema de las cosas de Dios, de la iglesia y demás, y se empezó a generar un mayor énfasis en la persona, en el ser y bueno, todo esto. La literatura renacentista figura entre las más importantes, centrales y trascendentales de la historia de Occidente. Y muchos de sus autores son hoy en día clásicos, ¿sí? Por ejemplo, Cervantes, ¿qué otro así? Ay, se me olvidó. Bueno, Cervantes es como el más conocido. Su difusión fue posible gracias a la imprenta, ¿no? Claramente la imprenta revolucionó la aparición de las lenguas vernáculas, que cuando hablamos de las lenguas vernáculas estamos hablando de las lenguas que vienen a raíz de el lenguaje, ay, se me fue, español, ¿listo? Entonces ahí tenemos el francés, tenemos el español y se me van los otros. Pero bueno, aparecen esas lenguas y hace también que la comunicación latina sea más efectiva y el debilitamiento de la Iglesia Católica, fruto del advenimiento de la burguesía. Entonces, la Iglesia se debilita básicamente porque pues porque ellos empiezan a cambiar su enfoque, ¿no? Entonces ya están gobernando, están de empresarios y demás, y pierden como su centro en ese momento, ¿sí? De hecho, la iglesia tenía
o tiene aún, pero en ese tiempo la influencia en todas las tomas de decisiones era bastante fuerte. Ellos básicamente gobernaban, entonces estaban era más enfocados en todo eso. Luego dice, analicemos algunos aspectos de esta época y su influencia en la literatura. Entonces ya hablamos del Renacimiento, ya sabemos qué es. Ya sabemos qué hizo, ¿no? Yo creo que acá no debemos frenar. Vamos a hacer esta sopa de letras, entonces, pero no ahorita, no en este momento, pero por favor hacerla. Vamos a ver las características. Vamos a pasar un poquito, chiquitos, importante nuevamente hacer la invitación, leer lo que se deja acá, porque pues nos va a ayudar muchísimo también a ampliar el conocimiento. ¿Listo? Acá, listo. Vamos a ver las características del Renacimiento. Yo leo la primera y les voy a pedir que por favor me ayuden a ir leyendo. ¿Listo? Entonces, número uno, antropocentrismo. ¿Listo? Dice, el ser humano se ha visto como el centro del universo. Entonces, aquí, esas de las principales características. ¿Listo? El antropocentrismo, que es que el ser humano, mejor dicho, es el centro de todo. ¿Quién me ayuda, por favor, con la dos? Gracias, mi Sofi. Secularización de la sociedad. Los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y especialmente cultural con respecto al poder detentando hasta entonces por la clase clerical. Muchísimas gracias. Entonces, al surgir la burguesía, que yo les decía a ustedes que podemos, ¿cómo es? Colocarle sinónimo empresarios. Burgueses eran empresarios, fueron las personas que empezaron a surgir como empresarios. Y ellos pues empezaron claramente a generar empleo y demás y a llenarse de dinero. Y al tener dinero pues tenían mayor autoridad. Y ellos empezaron ya a tener una mayor autoridad hasta que el mismo clero, es decir, las mismas personas de la iglesia. Entonces ya se empezó como a cambiar eso. La iglesia estaba en el poder, pero ya llega la burguesía, empiezan a tener dinero, además un estatus, y ellos empiezan a tener mayor poder y mayor razón sobre todo el tema de la iglesia, ¿sí? Entonces se empieza a generar esa secularización, ¿sí? Ya no es solo el clero, no, ya no son solo los que están allá, sino que ahora ingresa en ese campo la burguesía. ¿Quién me ayuda, por favor, con la tercera? Gracias, mi Gaby. Valoración de la antigüedad clásica. Rescató muchos documentos producidos en la antigüedad clásica, escritos en latín, griego y árabe, los cuales fueron traducidos a las lenguas vulgares en beneficio de la secularización. Muchísimas gracias. Entonces, chiquitos, debemos saber que los idiomas oficiales eran latín, griego y árabe, ¿sí? Pero ya habían otras lenguas, las lenguas vulgares. Entonces, era lo que yo les decía ahorita, el español, el francés, y es que no me acuerdo de otras, pero bueno, como esas lenguas y ya se empieza entonces, ya la literatura ya no solo se escribe en latín, en griego, en árabe, sino que ya las personas de los otros o de las otras lenguas también empiezan a escribir su propia literatura y la literatura que ya está escrita en esos idiomas se empieza a traducir en las lenguas vulgares. Entonces, ¿eso que crea? Pues claramente que la literatura sea asequible para todos. Entonces, también trae este cambio durante la época del Renacimiento. ¿Quién me ayuda, por favor, con el 4? Lina, dale, hermosa, gracias. Em, Aparición de la idea del gentilhombre. Creó el ideal del hombre múltiple y doctó que debía conocer sobre todas las materias. Muchísimas gracias. Chiquitos, en la antigüedad las personas estaban muy especializadas en un área, ¿sí? Y el tema, obviamente, pues siempre hemos tenido la capacidad de aprender de muchas cosas, pero normalmente se focalizaban en una sola y se especializaban en una sola cosa. A raíz de toda esta revolución y el conocimiento y demás, las personas empiezan a especializarse en varias cosas, a tomar varias áreas o varios campos de trabajo que los ayuda a que pues a aprender y a empezar a crecer.
Sin embargo, también empieza a crearse una idea de que el hombre todo lo puede, ¿sí? De que no necesita un Dios, de que no necesita una ayuda, digamos que de otro, ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, sí, la ayuda divina, más bien. No necesita una ayuda divina porque todo lo puede, mejor dicho, somos súper, hiper, megas, nada nos queda grande, somos el centro del mundo y empieza también a generarse esa doctrina, ¿listo? ¿Quién me ayuda, por favor, con el 5? Mafe, gracias. Racionalismo y cientificismo. Todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. Por ello florecieron las ciencias y destacaron científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci. Muchísimas gracias. Claramente, chiquitos, al generar como esa libertad de pensamiento, pues claramente se empieza también a desarrollar esos talentos que el mismo Dios ha dado a cada una de las personas, ¿no? Y hay una revolución también científica. Entonces, todas esas personas que tenían capacidades extraordinarias que el Señor les había dado, empiezan a surgir y empieza a generarse toda esta revolución también del conocimiento, del arte, de la ciencia y demás. ¿Listo? Vamos, por favor, con el 6. ¿Quién me ayuda con el 6? Tatis, gracias. Individualismo. La idea de la autoconcepción, autovaloración, autocalificación y autodistinción del hombre no debe confundirse con el individualismo consumista. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de el individualismo, estamos hablando de que el hombre todo el tiempo está hablando de auto, ¿no? Entonces somos autosuficientes y no necesitamos nada más para funcionar. Y también se empieza a generar un individualismo consumista. Cuando hablamos de un individualismo consumista, estamos hablando de la intención que tenía cada persona de desarrollarse con el fin de qué? De poder aportar al mundo, de poder aportar a lo que se estaba creando. Entonces, eso es el individualismo consumista. Yo necesito desarrollarme, yo necesito crecer, yo necesito hacer algo para aportar, ¿listo? Porque si todos pueden, pues yo también, ¿sí? Como algo así. Eh, Vamos con la 7, por favor. ¿Quién me ayuda con la 7? Gracias, Sara. Humanismo antropocéntrico, movimiento intelectual, filosófico y cultural que tiene estrecha relación con el Renacimiento. Se trata de una doctrina filosófica que consiste en la valoración del hombre y la búsqueda de su bien. Muchísimas gracias. Entonces, el humanismo antropocéntrico. Entonces, un movimiento intelectual y filosófico, que básicamente lo que busca es todo el tema del desarrollo humano, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han leído el tema de la filosofía y demás, pero en filosofía, en algunas partes de la filosofía, se empieza también a hablar del hombre como una creación única y como un ser supremo y como un ser que puede trascender las barreras que están estipuladas en el mundo, ¿sí? Sin embargo, chiquitos, aunque estos eran los movimientos que se manejaban en la época y demás, sí es importante que nosotros tengamos la certeza de que el mundo, así como influenció en esa época, asimismo nos puede influenciar hoy en día, ¿sí? Las personas perdieron la relación con Dios por los errores humanos. ¿M? Y a veces nos pasa que nosotros ponemos nuestros ojos es en los humanos, en el pastor, en el predicador, en la persona que está ahí y se nos olvida que Dios no es las personas que están en este mundo, ¿sí? Entonces que el Señor nos guarde, ¿no? Dios sí nos ha hecho maravillosos, Dios sí nos ha dado dones, talentos, Dios sí nos hizo para que nos desarrollemos, para que crezcamos, para que aportemos al mundo, nos ha dado capacidades extraordinarias, pero todo está sujeto ¿a quién? Al Señor. Nosotros sin Dios no somos nada. Para nosotros ser todo, necesitamos a Dios, ¿sí? Entonces, cuidarnos mucho porque podríamos pensar, eso fue allá en el Renacimiento,
Pero si ustedes se dan cuenta, hoy en día está pasando lo mismo. Las personas están justificando sus malas acciones por las malas acciones de otros, ¿sí? O por esas personas que no han reflejado bien al Señor. Sabemos, y es una realidad, que hay personas que predican la palabra del Señor, pero que se aprovechan de su poder para robar, para estafar, para abusar, ¿sí? Y eso no es un secreto para ninguno de nosotros. Y eso nos puede llevar a decir, no, eso que Dios ni que nada, si lo que hacen es aprovecharse y apartarnos como pasó en el Renacimiento. Y si ustedes se dan cuenta, no fue poquito tiempo, fueron 3 siglos del Renacimiento y uno dice, Dios mío. Y yo me atrevería a decir que ahorita estamos pasando por una época similar. Los países más desarrollados no creen en Dios y lo han apartado. Y a veces como que vemos esos países y decimos tan chévere y esa economía y esa vida tan buena, y, pero realmente en su corazón, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Realmente es bueno o simplemente es una nube que nos está poniendo Satanás para desviarnos? ¿Sí? Entonces yo sí los animo, mis amores, no sé cómo sea la relación de ustedes, no sé en qué posición teológica estén, pero quitemos la mirada de los humanos y pongamos nuestra mirada en Dios, porque pues todos somos pecadores, ¿sí? O sea, todos. El mundo está lleno de pecadores. Entonces, si ponemos la mirada en los hombres, seguramente nos van a decepcionar, a desilusionar, a maltratar, a lastimar. Y eso nos puede llevar a esto, a un renacimiento, a un humanismo y a olvidarnos de nuestro Dios. Entonces, que fijemos la mirada en el Señor. Bueno, chiquitos, es muy importante eso. No está mal crecer, no está mal desarrollarnos, no está mal sacar nuestros dones y talentos adelante, no está mal todo esto que el Señor nos ha dado, pero cuando decimos Dios no sirve para nada, es ahí donde, uff, ¿sí? Es ahí donde sí tenemos como que pensar en eso. Entonces los animo a eso. Bueno, mis hermosos. Terminamos con el número 8. ¿Quién me ayuda, por favor? Gracias, Daniel. Mecenazgo, una forma de dominio de la producción artística o científica que trae beneficios tanto materiales como simbólicos al inversionista. Muchísimas gracias. Pues imagínense, chiquitos, que surge la burguesía, ¿no? La burguesía eran los empresarios. Ustedes siempre piensen eso, burgueses, empresarios. Son esas personas que empiezan a crear empresa, a dar trabajo y empiezan a llenarse de dinero. Pues al ver el surgimiento de todos estos talentos, pues ellos empiezan a generar inversiones en esos talentos. Entonces pensemos en Leonardo da Vinci, ¿sí? Entonces, Leonardo da Vinci surge, es acogido por las personas y entonces yo empiezo a patrocinar a Leonardo da Vinci y a suplirme también de su arte y hacemos como una alianza para que él pueda crecer más, pero yo también esté beneficiado. Y eso como se denomina mecenazgo, ¿sí? Así pasó con la imprenta, así pasó como con todas esas creaciones. Empezó a generarse la industrialización, entonces cualquier persona que traía una idea nueva era acogida por el mecenazgo y era patrocinada y había una alianza donde los dos se beneficiaban de esa nueva idea o de ese arte o de ese nuevo talento. ¿Listo, mis hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún aporte, algo que decir? Por temas de tiempo no alcanzamos a ver este video, mis chiquitos, pero los voy a invitar a que por favor lo vean. Son 5 minutos, pero si usted de pronto le quedó alguna duda, alguna pregunta, con este video lo va a resolver. Bueno, no sé si tienen algo más que decir acerca de la clase, chicos, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte. Espero que el tema haya sido claro, chiquitos, que hayan podido entender. Son muchas cosas, es mucha información, pero sí es importante que ustedes tengan presente lo primordial. Renacimiento, humanismo. ¿Listo?
básicamente con eso ya ustedes la tienen ganada. ¿Qué es el humanismo? Pues todo el enfoque que se tiene hacia el yo. Edad Media, oscurantismo, ¿sí? ¿Qué pasó en la Edad Media? Pues todo el mundo quería ejercer poder, vino la peste negra, vino todo esto y la gente se desanimó y eso reflejaba la escritura, ¿sí? Y luego viene el Renacimiento, que es todo lo opuesto. Con eso yo creo que ustedes ya la tienen ahí, entonces espero que al menos esas cositas así importantes se les haya quedado. Como no hay preguntas, como no hay dudas, mis chiquitos, vamos a ir con el video de ortografía. Y este video está re chévere, así que por favor presten atención porque esto sí que nos va a ayudar. Hola mis queridos lingófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. En español hay dos letras cuyos sonidos son muy similares e incluso en algunos países no tienen diferencias fonéticas. Se trata de las letras L y Y. Por ello, al escribir palabras que las contengan, es fácil cometer errores ortográficos. En este video hablaremos de dos de los usos de la letra L. Se escriben con L las palabras terminadas en aye, ella, elle, ello. Por ejemplo, las palabras muelle, calle, bella y camello. Pero hay unas palabras que son excepciones. Es decir, que aunque tienen estas terminaciones, no se escriben con L, sino con Y. Ellas son plebeyo, que es como se les llamaba a los que no pertenecían a la clase noble en la antigüedad. Leguleyo, que es la persona que aplica el derecho o las leyes sin el rigor necesario, o sea, que se las da de abogado sin serlo. Pompeya, sí, la famosa ciudad de la Roma antigua que fue destruida por la erupción de un volcán. Otra regla para tener en cuenta es que se escriben con S las palabras terminadas en illo y ya. Así, por ejemplo, cepillo, maravilla, cuchillo, semilla y vajilla. Así que si tienes que escribir una palabra que termine en aye, ella, elle, ello, illo, illa, ni se te ocurra escribir con Y, solo con S, a no ser que las palabras sean plebeyo, leguleyo o pompeya. Es fácil, solo tienes que ponerlo en práctica. No olvides que si escribes bien, me caes bien. Y si no... Listo, mis chiquitos, entonces ahí ya aprendimos el uso de esa ella. Espero que no se les olvide. Solo hay 3 palabras para la excepción, ¿no? Entonces, y realmente son como muy evidentes. Entonces, para que por favor tengan presente el uso de esa ella. No sé si antes de finalizar tienen dudas, preguntas. Listo, mis hermosos. Nos vemos a las 11:05 nuevamente para nuestra actividad. ¿Listo, chiquitos? Entonces, 11:05 conectados. Ya nos vemos nuevamente. Un abracito.